Bienvenidos a esta nueva edición de Al Cierre. Soy Camila Peralta y hoy seguiremos analizando un tema que se mantiene en lo alto de las agendas políticas y sociales de gran parte de los países latinoamericanos, por no decir del mundo entero. Se trata de la función, mecanismos y alcances de las Cortes Internacionales y qué pasa cuando sus fallos no se cumplen al pie de la letra. Veamos un breve resumen de nuestro programa anterior. El fallo de la Corte Interamericana es jurídicamente vinculante. Eso significa ¿Cómo le explicamos a la que gente? los estados están obligados a cumplirlo. Es como que si usted recurriera a un tribunal de justicia nacional, a un juzgado, a un tribunal y la condenan y el juzgado o el tribunal establece un fallo y usted tiene que cumplirlo. Lo mismo ocurre a nivel de la Corte Interamericana. ¿Cabe algún recurso de apelación en caso de que el Estado no esté de acuerdo con el cumplimiento de lo que estos fallos dicten? Ninguno. Costa Rica, pese a ser un estado que por muchos años ha generado una plataforma de respeto de derechos humanos, hace varias administraciones es un estado que le cuesta el respeto de los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos el tema de las sociedades de convivencia, de la discriminación de las personas de diversidad sexual. Tenemos este fallo que no cumple Costa Rica con la fecundación in vitro y ese es el tema de preocupación. Doctor Alón, ¿es un tema de Costa Rica o es un tema a nivel regional la falta de ese acatamiento del sistema de derechos humanos? Es un fenómeno regional. Por ejemplo, de 309 sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al día de hoy, 170 están en proceso de supervisión de cumplimiento. Eso significa que 170 de las sentencias emitidas por la Corte continúa supervisando porque no están totalmente cumplidas. A mí me parece que la primera consecuencia es volver al pasado. Realmente ha existido desde 1945 a la fecha una gran evolución en lo que es el derecho internacional público, en donde la resolución de controversias se vienen haciendo en los tribunales como la gente, civilizadamente. En el programa anterior nos quedamos con ganas de profundizar más en el tema y por eso quisimos invitar al licenciado y experto en esta materia, Fernando Lara. Un gusto tenerte de nuevo acá. Bueno, el gusto es para mí, realmente muchísimas gracias por la invitación y por compartir con ustedes durante esta tarde. Por eso queremos contarles que con sede en La Haya, Holanda, desde el Palacio de la Paz, la Corte Internacional de Justicia se ha convertido en el protagonista de múltiples controversias entre estados, siempre a favor de garantizar la paz y la equidad entre las partes. Este organismo emite fallos que son definitivos e inapelables. La siguiente información nos detalla cuáles son sus funciones y sus alcances. Veamos. La Corte Internacional de Justicia, una dependencia de Naciones Unidas, está encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre los estados o países y emitir opiniones a manera de consultas a las partes involucradas, sean estas estados u organismos de la ONU. La Corte Internacional de Justicia, o mejor conocida como la Corte de la Haya, está compuesta por 15 miembros de distintas nacionalidades, las cuales no se deben de repetir, tal y como lo estipula su estatuto en el artículo número 3. Al ser una de las máximas instancias para la resolución de diferencias entre países, las decisiones de la Corte serán de carácter obligatorias, las cuales serán leídas en francés, el idioma de la diplomacia, pero podrán ser consultadas posteriormente en inglés o el idioma de los bandos en disputa. Actualmente el país que más acumula procesos en esta corte es Nicaragua. Como vimos en la nota, pareciera que muchos de los países centroamericanos consideran que el foro idóneo para dirimir sus conflictos es la Corte Internacional de Justicia, y casi que particularmente en materia territorial. Lo que me pregunto y quisiéramos tal vez entender es ¿por qué se ha dejado de lado los instrumentos de la diplomacia? ¿Por qué se ha dejado de lado los principios del derecho internacional público y termina la mayor parte de los países de la región acudiendo a esta instancia de tan alto nivel? Bueno, contrario a lo que piensa otra gente, para mí más bien es positivo que terminemos en la Corte dirimiendo los conflictos. Antes, pues no se daba así, entonces cada uno de los países tenía su ejército y se peleaban a ver cuál era el más fuerte y cuál ganaba. En estos casos, pues también a nivel de vecindad, pues en lugar de que los dos vecinos se peleen entre sí, pues entonces van a donde un juez para que el juez diga quién tiene la razón. Generalmente las dos partes creen que tienen la razón hasta que llega la sentencia. Ahora, el punto sería,
¿sirve la diplomacia con sus respectivas herramientas para que tal vez de manera bilateral estos conflictos o estas controversias se lograran arreglar, o necesariamente la recomendación siempre es ir a una instancia internacional? No, por supuesto que sirve la diplomacia. Por ejemplo, si la memoria no me traiciona, en la frontera entre Paraguay y Brasil, ¿verdad?, se puso dentro del tratado fronterizo que la frontera iba a estar en la tercera catarata de una serie de 7. Y nunca nadie detalló si era la tercera de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y en lugar de llegar a tener un problema limítrofe, ellos pues muy inteligentemente lo que hicieron fue un parque nacional y que le pertenecen a los dos y punto, ¿verdad? Eso se puede hacer, eso diplomacia, son países que se llevan muy bien y lo lograron hacer. Cuando no, cuando completamente las posiciones son distintas, pues se lleva a la Corte Internacional de Justicia. Esta Corte Internacional de Justicia, como bien se dijo, es un órgano de la ONU, es de Naciones Unidas. Naciones Unidas es un organismo internacional que se crea por 193 países que lo conforman ahorita. Prácticamente son todos los países que existen. Bueno, algunos se quedan por fuera, pero son todos los países que existen en donde se comprometen a seguir estos fallos. Y realmente lo lógico es que en el momento que uno de los dos pierda, acepte el fallo, igual a como uno acepta el fallo cuando pierde en los tribunales comunes, ¿verdad? Ahí mismo lo voy a interrumpir, porque la idea es que al volver, usted se quede con nosotros, porque vamos a conversar acerca de cuáles son esos casos más sonados ante la Corte Internacional de Justicia y si verdaderamente hay un desacato. Ya volvemos. Quiero decirles al pueblo chileno, al gobierno chileno, no estamos ganando, no queremos ganar, sino no queremos que haya ganadores ni perdedores. Lo que queremos es que mediante el diálogo abierto, sincero y con propuestas de manera oficial, que mejor con garantes resolver este problema.